Un cordial saludo para ustedes. El tema de amputaciones de miembro inferior vamos a revisarlo en 2 videos. En este primero vamos a repasar algunas generalidades del tema. Empezamos con la definición. Una amputación es la resección total o parcial de una extremidad o de una parte del cuerpo. Tiene 2 metas, la extirpación y la reconstrucción. Hablamos de extirpación cuando se busca remover la porción de la extremidad para eliminar el estado patológico que pueda presentar esta. O podemos hablar de la reconstrucción cuando se busca crear un órgano distal óptimo desde un punto de vista motor y sensitivo para poder realizar un manejo protésico y por lo tanto restaurar la función. Hay diferentes causas de las amputaciones. Una de ellas es la vascular, relacionada con la diabetes, con la arteriosclerosis, la trombosis arterial y los émbolos. Tenemos la causa traumática, asociado al conflicto armado, accidentes de tránsito, accidentes de tipo laboral o deportivos y heridas por arma de fuego. Dentro de las causas oncológicas pues podemos encontrar los tumores malignos primarios antes de que generen metástasis. Las malformaciones congénitas pues son aquellas que puedan estar interfiriendo con la adaptación de una prótesis. Se busca realizar una remodelación del muñón para lograr una mejor funcionalidad. Y otras causas como quemaduras, infecciones y trastornos de los vasos sanguíneos. Aquí observamos una fotografía de una malformación congénita en miembros inferiores. En el miembro inferior derecho encontramos la malformación y en el izquierdo ya se ha realizado una intervención quirúrgica en la cual se ha podido hacer una remodelación del muñón y de esta forma llevar a cabo la adaptación protésica y mejorar la calidad de vida del paciente. Vamos a recordar los niveles de amputación en miembro inferior. Aquí tenemos la desarticulación de las falanges, la amputación transmetatarsal. Observamos cómo se hace una sección parcial de los metatarsianos. La amputación según Lisfranc, en este caso la amputación se realiza a nivel tarsometatarsiana. En este caso se eliminan totalmente los metatarsianos. La amputación según Chopard implica una amputación mediotarsiana en la cual se conserva solamente el astrágalo y el calcáneo. En la amputación según Sain se realiza una sección a nivel del maléolo medial y lateral. La amputación según Pirogrov implica una amputación transmaleolar y se conserva parte del calcáneo, el cual es fusionado o fijado posteriormente a la tibia y peroné. Las amputaciones transtibiales pueden ser con un muñón largo, un muñón medio o un muñón corto. En el muñón largo se conserva más del 50% de la longitud de la tibia. En el muñón medio se conserva entre el 50 y el 20% de la longitud de la tibia y en el muñón corto se conserva menos del 20% de la longitud tibial. Podemos también encontrar la desarticulación de la rodilla. En este caso, el muñón o residual puede ser un muñón periforme, es decir, la parte distal, donde están los cóndilos femorales, se observa mucho más grande que la parte media del muñón y eso dificulta la adaptación de la prótesis.
En la amputación transfemoral también podemos encontrar un muñón largo, un muñón medio y un muñón corto. En el muñón largo vamos a encontrar que se conserva más del 60% de la longitud femoral. En el muñón medio se conserva entre el 60% y el 35% de la longitud femoral. Y en el muñón corto se conserva menos del 30% de la longitud del fémur. Vemos dos ejemplos, un muñón largo y un muñón medio. Dentro de las articulaciones de miembros inferiores también encontramos la desarticulación de la cadera y la hemipelvectomía. Pasamos ahora a hablar un poco sobre las prótesis. Estos son unos dispositivos ortopédicos que buscan reemplazar la apariencia física y las funciones de una extremidad del cuerpo que ha sido removida. Los componentes de una prótesis de miembro inferior son el sistema de suspensión, que facilita la conexión entre el muñón y el socket o la cuenca y mantiene la prótesis en su lugar. La cuenca o socket, que es la parte en la cual se introduce el muñón. La articulación, que para el caso de una amputación transfemoral va a reemplazar la rodilla. El tubo pilar, que va a permitir la unión entre el socket y la articulación de la rodilla. En el caso y el pie protésico, en el caso de una amputación transfemoral, va a permitir la unión entre la rodilla y el pie protésico, y en una transtibial sería el socket y el pie protésico. El pie protésico, que es el elemento distal o final de la prótesis. En esta gráfica podemos observar la cuenca o socket. En caso de una amputación transfemoral encontramos la rodilla, el pilar que une la rodilla y el pie protésico, y en una amputación transtibial este pilar va a unir el socket y el pie protésico. Hay diferentes sistemas de suspensión, en este caso para las prótesis de miembro inferior podemos encontrar válvulas de succión, podemos encontrar los liners y los correajes externos, y entre otros. Vamos a observar algunos videos para que nos quede un poco más en claro estos sistemas de suspensión. Los tres primeros vamos a observar que son de válvulas de succión. En este caso se utiliza una funda o una bolsa de colocación. En esta funda o en esta bolsa el paciente introduce su muñón. Después de que se ha introducido el muñón en la funda, se introduce el muñón en el socket de la prótesis. Esta funda tiene un correaje que pues es introducido inicialmente por la válvula de succión. Se va retirando progresivamente esta funda, lo que va a generar que el aire salga y que se genere una adecuada adaptación entre el muñón y la prótesis, en este caso el socket. Vemos también acá otra forma de colocar la prótesis con válvula de succión. En este caso se utiliza una venda, la cual pues se adhiere o se envuelve el muñón. Al igual que en el anterior video, se introduce el muñón, en este caso con la venda, dentro del socket.
y la venda se introduce o se pasa a través de la válvula. El paciente debe de alinear correctamente su prótesis. Progresivamente se saca la venda. En la medida que se va sacando la venda, el muñón va descendiendo al interior del socket y va permitiendo que se genere como una adhesión entre la piel del muñón y el socket para que quede perfectamente adaptado. Ahí se tapa la válvula de succión. Otra forma también de usar las válvulas de succión es utilizando el liners. El liner es una cubierta protectora hecha de un material flexible, acolchado. Puede ser de silicona, poliuretano, copolímero. Esta cubierta pues se coloca sobre el muñón de tal forma que lo cubre totalmente y va a permitir reducir el movimiento y el roce entre la piel del usuario y el socket. Este liner va a permanecer todo el tiempo cubriendo el muñón, diferente a los dos videos anteriores en donde observábamos que la funda o la venda se retiraba del muñón. En este caso no, siempre va a estar en contacto con el muñón y con el socket. Siempre se debe retirar la tapa de la válvula para poder que el muñón ingrese. En cualquiera de los tres videos pues observamos lo mismo, ¿no? Son mecanismos que con la práctica para el paciente se vuelven pues, rutinarios y fáciles de ejecutar. Acá observamos un liners, en este caso es un liners que tiene un pin. Este pin se ajusta a un mecanismo que tiene el socket y permite también una fijación adecuada. Este sistema es un sistema de suspensión con lanzadera. En este caso es una amputación transtibial, diferente a los otros videos que eran amputaciones transfemorales. Las prótesis de miembro inferior se clasifican en endoesqueléticas o medulares y exoesqueléticas o convencionales. La endoesquelética implica que esta prótesis va a tener dos componentes, un componente interno, que es el que observamos aquí, que da soporte. El paciente soporta su peso sobre esta estructura que simula la estructura esquelética. Y el otro componente es un componente estético que va a cubrir esta estructura de soporte y da la forma anatómica del miembro inferior. Aquí observamos ese componente que es estético o cosmético, puede ser de material sencillo como espuma, va a tener un color similar al de la piel del paciente y una contextura similar al de la otra extremidad inferior. Vemos aquí el componente interno que da el soporte y el componente externo que es el cosmético o el estético que da la forma del miembro inferior.
En esta fotografía podemos observar que se ha cortado el componente estético para mostrar que en su parte interna tiene la estructura de soporte. El otro tipo de prótesis es la prótesis exoesquelética o convencional. En este caso, un solo componente cumple las dos funciones, el de soporte y el de cosmético o estético. Es decir, estas prótesis en su interior son huecas y esta estructura que da la forma del miembro inferior también sirve de soporte. Esta es una prótesis bastante básica con un medio de suspensión de correaje. La articulación de la rodilla pues está dada en cuanto a movimiento y funcionalidad por este resorte. En la medida que se acorta el resorte en su longitud, pues se da una mayor movilidad a la rodilla. Es poco ya observada actualmente. Por último, vamos a hablar de las características del muñón ideal. Debe haber ausencia del dolor y en este caso es importante que recordemos algunos conceptos frente al dolor del muñón, la sensación fantasma, el dolor fantasma y el neuroma. Cuando hablamos del dolor del muñón, pues estamos hablando del dolor que se presenta en el miembro residual. Posterior a la intervención quirúrgica que implica la amputación, que es un hecho traumático, que va a implicar lesión de diferentes tejidos, pues se presenta en forma normal y natural un proceso inflamatorio y pues hay dolor, ¿sí? Por las lesiones, además de las terminaciones nerviosas. Ahí estamos hablando de un dolor del muñón, que se puede presentar entonces, vuelvo a insisto, en el miembro residual, por la cicatriz, por procesos infecciosos, procesos de reparación, inflamatorios. La sensación fantasma también se presenta posterior a la amputación, es una sensación que se presenta normalmente y que va desapareciendo con el paso del tiempo. Constantemente nuestro cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo están generando múltiples estímulos que son llevados al cerebro. Cuando se presenta la amputación, pues el cerebro no se adapta tan rápidamente a la ausencia de esa parte del cuerpo y recuerda en gran medida todas ese tipo de estímulos y sensaciones que se generaban antes de la amputación. Eso lleva a producir la sensación fantasma. Esta sensación implica que la persona aún percibe esa parte del cuerpo que ya fue retirada. Es una sensación que no es dolorosa, se percibe como presión, adormecimiento y pues es normal. Diferente al dolor fantasma. El dolor ya va a implicar para el paciente la sensación de corrientazo, de compresión, de apuñalada, de quemazón incluso, en el miembro fantasma, no en el muñón, sino en el miembro fantasma. Se presenta entre el 50 y el 80% de los casos. Puede ser en forma difusa, no localizada, y va a afectar la calidad de vida del paciente porque ya va a interferir con el sueño, con el trabajo, con las actividades cotidianas del paciente. Se puede presentar en forma constante o en forma intermitente y pues hay varios factores de riesgo que pueden influenciar en la generación del dolor fantasma. Uno de ellos es el estrés. Cuando hablamos del neuroma, pues es importante recordar, ahorita hablábamos que cuando se genera la amputación pues hay una lesión de diferentes estructuras, de diferentes tejidos. En este caso se secciona el nervio
y en su proceso de reparación empieza a generar una cicatriz. Hay entonces un crecimiento axonal que es desordenado y eso genera el neuroma. Se presenta dolor cuando ese neuroma está adherido a un tejido cicatrizal, un tejido, y se lleva a cabo una atracción del nervio. Ahí es donde produce dolor. Podemos encontrar dentro de los procesos de evaluación un signo de Tinel positivo. Aparte de la ausencia del dolor, el muñón debe tener una forma adecuada, en este caso cilíndrica, como vemos en esta imagen, que permite una buena adaptación protésica. Una forma cónica, en este caso con poca o casi nula tejido blando y tejido muscular, pues no va a permitir una adecuada adaptación al socket. Tampoco lo permite un muñón bulboso con demasiado tejido blando o un muñón irregular o un muñón periforme, como hablábamos ahora. El muñón también debe tener una buena calidad de piel y de tejidos blandos. La piel debe tener una perfusión adecuada, sin trastornos sensitivos, debe ser elástica, bien hidratada. La cicatriz no debe ser dolorosa, no patológica, es decir, idealmente que no se formen queloides o hipertrofia en la cicatriz. Debe estar en buen estado porque en caso, por ejemplo, de micosis, de ampollas, pues se pueden presentar heridas en la piel que van a dificultar el uso o la adaptación de la prótesis. El hueso debe ser estable y debe tener un acabado distal romo para que no se generen presiones con el tejido blando y posibles laceraciones. Observamos aquí que la longitud del peroné es mucho mayor a la de la tibia y esto va a llevar pues a que no se realice una adaptación protésica porque va a generar, vuelvo a insisto, presiones. Miren que este cabo de la tibia no está romo, tiene unas salientes, unos osteofitos que van a generar también molestias y lesiones. Lo ideal entonces es que el peroné sea más corto que la tibia y que se haga un adecuado moldeado de la tibia y el peroné. Se debe evitar también una debilidad muscular y pues una articulación rígida. Esa articulación proximal debe tener sus arcos de movimiento funcionales con mínimas contracturas para poder hacer una buena movilidad de la prótesis y lograr pues un buen equilibrio muscular y pues un posterior desplazamiento adecuado. Cuando existe una amputación transfemoral, es más frecuente que se presenten contracturas a nivel de cadera en flexión, abducción y rotación interna. Si la amputación es transtibial, las contracturas se van a presentar en rodilla en flexión. También es muy importante una longitud adecuada del muñón para tener un buen brazo de palanca que facilite la movilidad de la prótesis, ya que es un elemento externo al cuerpo que tiene un peso. Veíamos ahora que pueden existir en cuanto a la amputación transtibial o la transfemoral, muñones largos, medios o cortos. Lo ideal es que sea un muñón medio. El muñón muy corto pues no va a tener un buen brazo de palanca y va a ser más difícil hacer una adaptación de la prótesis. Presento aquí la bibliografía que es tomada en cuenta para esta presentación y agradezco la atención prestada en este video.